Mirad, vamos a ver ya lo último de teoría, que es la continuidad. Si os acordáis, en otros cursos, cuando hablaban de continuidad, nos decían que la continuidad era cuando yo una gráfica de una función, para dibujarla, nos decían una gráfica, una función es continua si yo para dibujarla no tengo que levantar el lápiz del papel. Esa, por ejemplo, sería continua. Esta, por ejemplo, que voy a pintar ahora, voy a pintar en otro color, esta de aquí, si yo ahora quiero seguir la función por aquí, como he tenido que levantar el lápiz del papel, esa ya no es continua. Eso es una cosa que nos contaban hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo no, el año pasado. Pues entonces, vamos a ver ahora analíticamente, es decir, con números iguales en la geometría vectorial, además de ver paralelas y rectas en la pizarra, las hacíamos con ecuaciones. Aquí vamos a estudiar la continuidad también numéricamente, ¿vale? Este es el concepto gráfico, que es el primero que se nos enseña, y tenemos que ahora aprender el analítico, ¿vale? Pues venga, la definición de continuidad se dice, lo voy a escribir aquí, lo voy a escribir en amarillo, se dice que una función, por ejemplo f de x, es continua en un punto. Por ejemplo, podría ser un punto P. El punto P es un número. Vamos a usar en este caso, para la definición, vamos a usar, por ejemplo, el número 2, ¿vale? Si se cumplen dos condiciones. Las dos condiciones que se tienen que cumplir son: primera, que existe o que puedo calcular que está definida, que es como viene en los libros, que está definida f de 2. ¿Esto qué quiere decir que está definida? Acordaros, que está definida es que yo puedo calcular f de 2. Que yo puedo calcular f de 2. Eso era que está definida, que 2 es un punto del dominio. Y si además de que está definida, también se cumple esta otra condición. Se tiene que cumplir las dos condiciones a la vez, ¿vale? Se tiene que cumplir que el límite, cuando x tiende a ese número que he cogido de ejemplo, que podría ser cualquier número. Una función es continua en un punto, en este caso estamos diciendo en el punto 2, que el límite cuando x tiende a 2 de f de 2, el límite además coincide con f de 2, ¿vale? Esto que es pura teoría. Ahora vamos a ver un ejemplo con las tres funciones que hemos usado para estudiar la continuidad, para ver cuándo es continua en un punto o cuándo no es continua. Venga, la primera función que hemos visto es esta de aquí, f de x igual a 1 partido de x menos 2. La primera que hemos visto. Vamos a ver si es continua. F de x igual a 1 partido de x menos 2. Pregunta: ¿es continua en x igual a 2? ¿Sí o no? Pues venga, primera condición, que esté definida en f de 2. ¿Yo puedo calcular f de 2? ¿Lo puedo calcular o no? Pues si yo hacía f de 2, era 1 partido de 2 menos 2, 1 partido por 0, que no lo puedo calcular. Como no lo puedo calcular, la función f de x, que es 1 partido de x menos 2, no está definida. No lo puedo calcular. Como ya no está definida, ya no es necesario calcularlo, ¿vale? Porque ya tengo que cumplir las dos condiciones a la vez. Luego no lo calculo ya, no hace falta, ¿vale? Porque la función no es continua. F de x no es continua en el punto x igual a 2. Acordaros que continua
No es lo mismo que exista el límite. Continua se tiene que dar dos cosas. Continua se tiene que dar que esté definida, es decir, que yo lo pueda calcular y que el límite, que exista este límite y que además sea igual a lo que vale la función en ese punto, ¿vale? En este caso no es continua. Vamos a ver otra de las funciones que hemos estado usando en los ejemplos, la siguiente. Bueno, antes de nada, la vemos aquí pintada en GeoGebra. Si la veis, la función es esta, la función. A ver si se quiere mover este gráfico de aquí. Esa es la función. Y como dijimos, esta función, si yo la quiero pintar, yo vendría por aquí pintando, pero para seguir pintándola en algún momento tengo que saltar y pintar la parte de arriba, ¿vale? Ni tengo el valor de la función en f2, no está definida, pero es que además los límites laterales no coinciden, ¿vale? Aquí, si yo además quisiera calcular, no me hace falta, ¿vale? No me hace falta calcular los límites. Aquí no me hace falta calcular los límites, pero ya los calculé antes y me salía que el límite cuando x tendía a 2 por la izquierda de f de x era menos infinito y que el límite cuando x tendía a 2 por la derecha de f de x era más infinito. Como estos dos límites no son iguales, entonces no existe, acordaros que esto era que no existe el límite cuando x tiende a 2. No existe, ¿vale? Luego esta función, empiece por la primera acción o empiece por la segunda acción, no va a ser continua, ¿vale? Esta es del libro. No es continua en ese punto del libro, en ese punto. Aquí está, que esta función, esa anterior que hemos visto, no es continua, ¿vale? Hemos dicho que esa función era, lo voy a escribir aquí, 1 f de x, que era igual a 1 partido de x menos 2, no es continua en x igual a 2. La siguiente que vimos era esta, x al cuadrado. Vamos a verla primero, bueno, la vamos a pintar. Lo voy a llamar a, venga, no, f de x es igual a x al cuadrado. Y lo calculamos también en 2. Nos preguntamos eso. ¿Esa función es continua en x igual a 2? Pues venga, la primera opción es que estuviese definida en 2. Yo puedo calcular f de 2. En este momento lo que hago es sustituir lo que hemos hecho toda la vida, sustituir eso por 4 y vale 4. Y ahora tenía que calcular el límite cuando x tiende a 2 de f de x para saber si eso es igual a f de 2, ¿vale? Pues yo ya había calculado ahí atrás que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x al cuadrado, esto ya lo hice antes, y el límite cuando x tendía a 2 por la derecha de x al cuadrado, esto era lo mismo, esto salía 4, esto salía 4, por tanto se decía que el límite cuando x tiende ya simplemente al 2, sin decir por la izquierda por la derecha, de la función x al cuadrado, decía que como los límites eran los mismos, eso era 4. Como resulta que el límite, que lo tengo aquí, recordaros que esto lo calculé aquí, esto lo calculamos aquí, aquí, ¿vale? Lo hicimos aquí. Como el límite cuando x tiende a 2, acordad cuando digo que cuando x tiende a 2 estoy metiendo dos límites en uno, ¿vale? De la función que es x al cuadrado es igual a lo que vale la función en f de 2, como esto es igual que en los dos casos vale 4, entonces, como se dan estas dos condiciones, como se cumple la condición A y B,
Entonces, f de x, que es igual a x al cuadrado, es continua en x igual a 2, ¿vale? F es continua en x igual a 2. La vemos con GeoGebra. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Efectivamente, si yo me vengo al 2, cuando llego al 2, yo puedo, si yo pongo aquí un punto, yo cuando llego al 2, ¿veis? Por la izquierda y por la derecha del 2, la y vale lo mismo, la y vale 4, ¿vale? Los límites son iguales y además resulta que los límites son iguales y coincide con lo que vale exactamente la función en f de 2, que vale 4. Por eso la función es continua. Es decir, yo la puedo pintar, se da siempre que se dan las condiciones analíticas que hemos dicho aquí. La cuenta de que pueda calcular cuánto vale la función en ese punto y que los límites laterales coincidan y que sean el valor de lo que valía la función en ese punto, ¿vale? De todas formas, esto despacio. Por último, vamos a ver la última función que hemos visto. Que era la función a trozo f de x, que era igual, si no me equivoco de memoria, si x era menor que 2, la tengo aquí, 2x si x era menor que 2, x al cubo, si la x concretamente valía 2, y era x si la x es mayor que 2, ¿vale? Pues venga, yo aquí ya había visto, aquí ya, bueno, primero, ¿será continua? Venga, la pregunta. En x igual a 2, ¿sí o no? Primera condición, f de 2 lo puedo calcular o no, sí, me tengo que venir aquí, cuando la x vale 2, yo tengo que coger la 2 y elevarla al cubo y eso era 8, ¿vale? Segunda condición, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2. Ese límite yo lo podía calcular, vamos a ver. Fijaros, cuando x tiende a 2 por la izquierda, el límite valía 4 y cuando x tendía a 2 por la derecha, el límite valía 2. Luego no existía el límite. Por tanto, el límite cuando x tiende a 2 de la función no existe, no lo puedo calcular, ¿vale? Porque no es el mismo por la derecha y por la izquierda. Pues como este límite no existe, como no existe no puede ser igual a 2, por tanto, la función a trozos que me dan, bueno, así, la función f de x no es continua en x igual a 2. Y con eso tenéis más que de sobra, ¿vale? Vamos a verla gráficamente. La función a trozos la tenemos aquí, no, la tenemos ahí. Función a trozos. Si yo me cojo este punto, ese punto no me sirve porque es del ejercicio de antes. Ahí teníamos la función, ¿vale? Si yo pinto el punto, esta es la función a trozos. Yo voy pintando. Cuando llego aquí, tengo que pintar el punto de arriba, tendría que levantar el papel del lápiz y me iría ahí arriba. Y para seguir pintando a la derecha además tengo que volver a levantar el lápiz del papel, ¿vale? Por eso esta función no es continua. Esta función no es continua porque los dos límites laterales no coinciden, ¿vale? Y si coincidiesen los dos límites laterales, además tendría que coincidir con lo que vale la función en punto. Pues con eso terminado.